Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Buenas tardes, bienvenidos. Forjadores del caos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a La Minuta. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Hemos tenido ahí un par de situaciones de técnica, pero que ya estamos en vivo. Gracias a Jandres por estar nuevamente en esta minuta. ¿Qué tal, Jandres? ¿Cómo estás? Hola Eric, ¿qué tal? La verdad que bien contento de estar con vos aquí en La Minuta. Hola, minuteras y minuteros. Venimos cargados de energía y con bastante análisis crítico para ustedes. Ahora traemos interesante. Sobre todo porque... Sí, Sí. Dime. ¿Qué vamos a dale, hablar dale, hoy, Jandres? dale, dale. Ahora, porque les traemos unos vídeos cortos de los discursos más interesantes que se están dando en las Naciones Unidas. De eso vamos a hablar hoy. Y se rumora en las redes sociales que hay algunos presidentes que tienen los discursos más hermosos del universo. No vamos a hablar de eso y vamos a meter nuestro picantito, Erika, ahí como es costumbre en La Minuta. Nosotros somos independientes, no nos paga nadie y nuestro objetivo es crear criterio. Usted saque sus propias conclusiones. Exactamente. Vamos a comenzar ya de lleno. ¿Qué es lo que se han dado en esos días en la ONU? Todos los presidentes dicen lo mejor, pero a nadie le hacen caso. O nadie les hace caso. Hay que ver. Vamos a compartir ahora unos vídeos y vamos a escuchar y vamos a analizar poco a poco, Andrés. Gracias a todos los que se conectan Sí. en la transmisión. Estamos completamente en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y obviamente el podcast va a quedar grabado, o va a quedar, mejor dicho, en las aplicaciones de audio, como lo son Amazon Music, Spotify, eBooks y muchas otras. Así que tienen que estar pendientes de su podcast. Hoy tenemos un fondo musical, Forjadores del Caos. Pueden escuchar. Si les gusta el rock, lo pueden escuchar, nos la piden y se las vamos a enviar completamente gratis. Vamos ahora Es que a ver. fíjate, quiero felicitarte porque lo hemos dicho siempre aquí en La Minuta, que la tecnología no hay que tenerle miedo y hay que usarla. Es una herramienta más que tenemos que utilizarla y te has quebrado un arte, mi hermano, un arte buenísimo con estas dos himnos que has creado para La Minuta, A la minuta pero están. están potentes, muy potentes. Uno de rock metálico y el otro pop. Pop Me rock, sí. imagino, Pop rock. sí, exacto, pero han quedado Están muy guapos. buenos, te digo, muy buenos, están Bueno, guapísimos. vamos a ver Un si like. alguno de nuestros oyentes o los que nos ven nos lo piden completamente gratis. Bueno, vamos a iniciar entonces a darle mecha a esto, que es lo que traemos hoy. Pongámosle candela. Vamos a compartir ahora mismo la pantalla para que podamos ver un poco. Vamos a ver, vamos a, vamos a comenzar ahora mismo a escucharlo. Ante ustedes en un momento en que mi pueblo durante casi un año está siendo objeto de uno de los más odiosos crímenes de nuestra época.
un crimen que es una guerra a plena escala, una guerra genocida que está perpetrando Israel. Israel, el Estado ocupante. Un crimen que hasta el momento ha matado a más de 40.000 mártires tan solo en Gaza. Y hay miles de personas que se encuentran bajo los escombros todavía. Es un crimen que ha supuesto que haya más de 100.000 heridos a fecha de hoy y las cosas no hacen sino empeorar. Cientos de familias palestinas han sido aniquiladas. Se han eliminado del registro civil los nombres de familias enteras. Más de 100 familias han visto cómo sus nombres han desaparecido del registro civil. Ya no existen. Miles de personas han muerto por la propagación de las enfermedades y las epidemias y la escasez de medicamentos y agua. Más de 2 millones de palestinos en Gaza, además, han tenido que abandonar sus hogares en múltiples ocasiones en búsqueda de seguridad y han tenido que huir de las operaciones sistemáticas que está llevando a cabo el ejército israelí. Mientras esta guerra de agresión continúa, siguen muriendo decenas de personas y el doble de estas personas siguen resultando heridas entre este pueblo sufriente de Gaza, de Cisjordania, la Ribera Occidental y Jerusalén. No estoy aquí para responder a las mentiras del primer ministro israelí, mentiras plasmadas en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos en julio, en el que decía que su ejército no ha asesinado a civiles inocentes en Gaza. Yo, ante los ojos de Dios, les pregunto, ¿quién mató entonces a más de 15.000 niños dentro de esos 40.000 muertos? Y un número igual de mujeres y personas de edad avanzada de entre nuestra población. ¿Quién es entonces quien sigue matando a estas personas? Les pido, ante los ojos de Dios, que me respondan a estas preguntas. Detengan este crimen. Párenlo ya. Detengan el asesinato de mujeres y niñas, detengan el genocidio, dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede seguir. Todo el mundo es responsable de ello. Han pasado 11 meses. La primera intervención es de Abbas, ¿no? Que hace referencia a lo que es la intervención militar de Israel en Palestina, ¿verdad, Andrés? La primera intervención que estamos escuchando es de Abbas, exactamente. Y bueno, lo que sucede aquí en la ONU, que la ONU se ha convertido en una gran ONG, algunos programas son bastante buenos, pero a nivel político, en la toma de decisiones, la verdad que la ONU, que la organización que tendría que unir a los países, pero muchas veces los desune. Y la ONU no ha detenido ninguna guerra y no detiene ninguna guerra. Y justamente con el tema de Palestina, de lo que está hablando el presidente de Palestina, Abbas, recientemente en mayo hubo una votación en la cual alrededor de 124 países votaron y le dieron un año a Israel para que se retirara de todos los territorios ocupados. Pero como en todas las resoluciones de este tipo, por ejemplo, que le retiren el embargo a Cuba, etcétera, que ha tenido la mayoría de votos en la Asamblea General de la ONU, no ha tenido ningún eco, ninguna cosa concreta, porque al final es un pequeño grupo de países potentes los que deciden si de verdad se hacen las cosas o no. Ahí cabe la pregunta, pues entonces todos van a dar estos discursos, estos presidentes, en realidad va dirigido quizás a la gente, porque a las élites de poder, las élites de poder no escuchan, o si escuchan, hacen caso omiso de todas las peticiones que se hacen sobre el cambio climático, sobre la Agenda 2030, etcétera. Al final parece ser que la ONU ya no tiene razón de ser y tendría que construirse un organismo diferente que de verdad tome decisiones y se cumplan. Ya esto como entrada para hacer polémica, Eric.
Eso veo. Bueno, escuchemos el siguiente vídeo. En producción hemos conseguido. Han pasado 11 meses desde el atentado de Hamas en el que murieron 1.200 personas y en el que se tomaron rehenes. Creo que no se escucha, Eric. Como Sudáfrica, hemos condenado este ataque. ¿Se está escuchando? En respuesta, Sí. Israel se embarcó en un acto de castigo colectivo en su asalto contra el pueblo de Gaza. El tormento de la población de Gaza sigue sin cesar. Más de 40.000 palestinos han muerto. Las casas, hospitales y escuelas yacen destruidos. No, me parece que en vivo no se está escuchando, Eric. Acechan las calles. Al menos en Facebook no se escucha. Esto no puede sino claro. conmocionar a nuestra humanidad. Si no, pasamos al siguiente vídeo. Pues sí que La tú el anterior no escuchabas, ¿no? está siendo Este se sometido el escucha. pueblo palestino es Se escucha muy suave, quizás. una nefasta continuación de más de medio siglo de apartheid que se ha perpetrado contra los Sí, el anterior sí. palestinos de Israel. Nosotros, los sudafricanos, sabemos Sí, cómo sumamente es el suave. apartheid. Lo hemos vivido, Sumamente suave. sufrimos. Bien, aquí Pasamos a- está ya activo lo que nuestro buen amigo Eric No guardemos intenta resolver. silencio mientras Vamos a poner vemos cómo se nuevamente. Ahora creo que sí, han se pasado 11 escuchará. meses Veamos. desde el atentado de Hamas en el que murieron 1.200 personas y en el que se tomaron rehenes. Como Sudáfrica, hemos condenado este ataque. En respuesta, Israel se embarcó en un acto de castigo colectivo en su asalto contra el pueblo de Gaza. El tormento de la población de Gaza sigue sin cesar. Más de 40.000 palestinos han muerto. Las casas, hospitales y escuelas yacen destruidos. El hambre y las enfermedades acechan las calles de Gaza. Esto no puede sino conmocionar a nuestra humanidad colectiva. La violencia a la que está siendo sometido el pueblo palestino es una nefasta continuación de más de medio siglo de apartheid que se ha perpetrado contra los palestinos a manos de Israel. Nosotros, los sudafricanos, sabemos cómo es el apartheid. Lo hemos vivido. Sufrimos y morimos bajo el apartheid. No guardaremos silencio mientras vemos cómo se perpetra el apartheid contra otros. A través de las Naciones Unidas y de los instrumentos que maneja, debemos poner fin al sufrimiento que se está infligiendo contra los palestinos. Aquí, este es un tercer vídeo, ¿no? En el cual el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, hace un acto simbólico. Andrés, explícanos qué va a hacer o qué está haciendo Gilad. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la ONU? Pues les decía que tipo el 24 de mayo más o menos se realizó una votación en la ONU en la cual alrededor de 124 países votaron a favor de la resolución de que Israel se retirara inmediatamente de los territorios ocupados en Palestina y le daban 12 meses. En este caso, El Salvador votó a favor de esta resolución, es decir, en contra de Israel. Un comportamiento que yo se lo he dicho a un amigo,
que me parece bastante particular, porque desde el 7 de octubre, que inició la incursión Hamas en territorio de Israel y hizo el desorden que hizo, que secuestró bastantes personas, el gobierno de El Salvador, el presidente directamente comparó a Hamas como los mareros y que, bueno, le daba la razón a Israel de que hiciera lo que quisiera. Pues casi un año después, El Salvador ha cambiado posición y votó por esta resolución. Bueno, a raíz de eso, el embajador de Israel ante la ONU se cabrió y dijo de que la ONU pues había destruido su carta de principios y llevó una trituradora de papel en miniatura y trituró la carta de principios de la ONU, diciendo de que habían cometido un error pidiéndole a Israel que se retirara de Palestina y que ellos no apoyaban definitivamente eso, y vamos a ver en el vídeo de una forma pues enojada hizo ese acto. Listen. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. Lo dice una actitud prepotente que todos están destruyendo con sus propias manos lo que han pedido, ¿no? Carta de la ONU. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás, Andrés, de esto? Bien, en lo que hablábamos en la primera pues, dosis reflexiva desde Estados Unidos, nos escribe nuestro amigo Daniel en su perfil de Fe y Razón. Marx decía que los gobiernos son simplemente administradores del capital, vista la realidad de que los que mandan en este planeta son media docena. De ahí la ONU es una auténtica payasada, un insulto a la razón. El capitalismo avanza como un cáncer y gana frente a cualquier alternativa. Terrible realidad existencial. Concuerdo totalmente con nuestro amigo que está en Estados Unidos. Ahora, nosotros hemos traído 3 temas para analizar. Evidentemente vamos a poner una fracción también de lo que dijo el presidente de El Salvador, por supuesto. Antes tenemos el vídeo donde está Netanyahu. Lo vamos a ver. Démosle. Señoras y señores, incluso con las capacidades muy mermadas militares de Hamas, los terroristas siguen ejerciendo cierto poder de gobierno en Gaza, robándose la comida que nosotros dejamos que metan en Gaza los organismos de ayuda. Hamas roba esa comida y después suben los precios. Se llenan los estómagos y luego las cajas de caudales con el dinero que roban. Roban estos alimentos y después les ponen precios desorbitados y así permanecen en el poder. Pues eso también tiene que acabar y estamos trabajando para que acabe. Y el motivo es muy sencillo, porque si Hamas permanece en el poder, volverá a agruparse, a armarse y volverá a atacar a Israel sin fin, como se ha comprometido a hacer. Así que Hamas debe desaparecer. Just imagine. Imagínense quienes dicen que Hamas no puede desaparecer, que tiene que ser parte de una Gaza después de la guerra. Imagínense en una situación posguerra. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial hubiésemos permitido que los nazis en 1945 hubiesen reconstruido Alemania. Es ridículo, es inimaginable. No pasó entonces y no va a pasar ahora. Interesante esa parte que acaba de mencionar Netanyahu. Es muy, muy importante para todos los países que han tenido guerra y que nadie ha metido sus manos en la posguerra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? No tienen ninguna ayuda. Ojo, no lo está diciendo en plan que ellos van a salir afectados, obviamente, ¿no?
Pero imagínate tú, todos los países que han estado en guerra, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, bueno, el sur de América, en los países más pobres, las guerras son nefastas y obviamente allí en la parte de Gaza, ¿no? ¿Quiénes van a salir más perjudicados? Son siempre los más pobres. A ver, no se justifica ningún acto de violencia de ninguna manera. Pero imagínate lo que dice. Es que no tiene sentido, porque ellos mismos están metiendo, destruyendo, pero no van a montar ningún dólar para poder reconstruir Gaza. Él lo ha dicho, no queremos a nadie que sea en esta parte de Gaza, que sea de Hamas. Algún sentido tendrá, ¿no? Al verlo, el terrorismo y tal, es de analizarlo profundamente, Andrés. Sí, es de notar también de que Netanyahu llevó un grupo de familiares de reos que tiene Hamas. Y bueno, este es algo de las novedades, de que me imagino que el siguiente año cada presidente va a llevar su barra también para que le aplauda, ¿no? Porque eso también genera una escenografía en el ambiente. Netanyahu negó todo, dijo que ellos no han asesinado niños, ni ancianos, ni mujeres embarazadas, ni nada de eso. Al contrario, han asesinado de las 24 brigadas de Hamas, han eliminado 23, que falta el 5%, y que su objetivo es que Palestina esté desmilitarizada. Pero al mismo tiempo mostró dos carteles bien significativos, Eric. Dijo, en uno es el cartel de la bendición. Puso todo en verde y dijo, aquí va a haber una carreteras y ferrocarriles y cables de fibra óptica y todo lo demás que van a conectar a los dos océanos y a dos continentes. Y aquí va a ser el paraíso del comercio, la ruta de seda del occidente. Clarito. Y después puso el otro cartel y dijo, este es el de la maldición, puso todo en negro, donde los árabes pues están impidiendo de que se construya esa ruta de la seda occidental. Bueno, hay un grupo de países a nivel mundial que la mayoría está en contra de lo que está sucediendo en Gaza, pero volvemos al tema inicial, es Estados Unidos quien no solo apoya, sino que incentiva a Israel que siga esto. Pienso que el objetivo final es exterminar totalmente con el pueblo palestino. Vamos a finalizar este vídeo para mostrarle la otra parte que traemos. Por eso okay. Israel rechazará que jamás tenga ningún espacio en una Gaza posguerra. Lo que queremos es que haya una Gaza desmilitarizada y desradicalizada. Solo así y solo entonces podremos garantizar que esta ronda de combates sea la última. Estamos listos para trabajar con socios regionales y otros para apoyar un gobierno local y civil en Gaza que se comprometa con la coexistencia pacífica. En cuanto a los rehenes, tengo un mensaje que transmitir a los captores de Hamas. Déjenlos marchar, a todos ellos. Pues con eso cierra Netanyahu. Déjenlos marchar a todos ellos. Claro. ¿Cuánto? 1 millón de personas que están en Palestina. ¿Qué hacen? ¿Dónde van a ir? Donde ellos han vivido siempre. Vamos a ver. No, yo es que no tengo palabras realmente, Andrés, porque esto es injusticia y la gente, hay una que apoya a Israel y otra gente que apoya a Palestina, que no necesariamente apoya a los terroristas. Esa es otra cosa. Hay terrorismo de Estado a través de Israel. Hay terrorismo de Estado a través de Israel. ¿Por qué? Porque van a destruir, a limpiar todo. ¿Dónde se había visto eso? Hasta la última vez en la Segunda Guerra Mundial, a nivel de países, ¿no? Porque dentro de las guerras locales o guerras de cada país, guerras nacionales, ese es otro tema. Pero esto es otra situación, ¿no? Que tiene que ver mucho con raza, con cultura, con intereses económicos, sobre todo. Es allí donde está el punto eje de esta situación, Andrés.
Vos lo has dicho bien, Eric, y pienso que nosotros aquí en La Minuta hemos mantenido siempre que estamos contra todo tipo de terrorismo. También hemos condenado estas acciones que ha perpetrado Hamas. No estamos a favor de todo eso, lo condenamos, pero al mismo tiempo también condenamos el terreno de frenar. genocidio que está haciendo Israel, hombre. Es que no hay que ser también, pues sí, tan ignorante para no ver estas cosas. Sin embargo, hay países poderosos de que están apoyando a Israel. Estados Unidos y las fábricas de Estados Unidos están ganando dinero vendiéndole armas. A ellos les interesa que sigan las guerras, que no se terminen. A nivel político y comercial también le interesa tener esos territorios en sus manos para poder movilizar todas sus mercancías. Y como bien has dicho, aquí atrás hay intereses políticos y económicos detrás de esta guerra. Que el pretexto es la religión, esta vez lo utilizó Netanyahu, la religión, habló de Moisés, habló de Abraham, habló de toda esta gente, y siempre inyectando la cuestión dogmática en la cabeza de la gente. Es la forma más rápida y más convincente, porque la gente le cree, o sea, la gente cree esa parte, obviamente, y es complicado, ¿no? Porque es parte de la fe, parte de tus creencias, parte de tu tradición, y es más fácil para ellos dar este mensaje, ¿sabes? Pero bueno. Quien les tiró un poco, fue bastante controversial, fue Petro en relación al tema de Palestina. Petro lleva ya dos o tres veces de estos últimos años, dos Petro, el año pasado y este año son dos discursos muy similares y que también, no solamente Petro, pero Petro se enfoca en eso, al menos lo menciona, pero los otros países pasan completamente de esta situación. Pero imagínate, casi todos los presidentes que han repiten el discurso o llegan ellos a decir, nosotros estamos viviendo en un país de lo más lindo, lo fenomenal está sucediendo aquí y nos puedan tomar de ejemplo, qué sé yo, complicado. Ahora mismo tenemos el siguiente bloque, Andrés, es donde está la parte de el BRICS. El BRIC es un ladrillo en español, ¿no? Así es que, pero antes me gustaría compartirles la parte del discurso de un presidente que va para afuera, un presidente, la máxima autoridad en el caso de Estados Unidos. Vamos a compartir lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Estamos delante de los principios que están con nosotros. Enfrentamos la agresión. Terminaremos los conflictos que nos erosionan hoy. Enfrentaremos los conflictos mundiales como cambio climático, hambre, enfermedad. Planearemos hoy para las oportunidades, para los riesgos de nuevas tecnologías. Hablaré hoy de cada una de estas decisiones y las acciones que, en mi opinión, debemos tomar. Para comenzar, cada uno de estos organismos hizo un compromiso a la Carta de las Naciones Unidas para enfrentar a la agresión. Cuando Rusia invadió Ucrania, pudimos estar a un costado y simplemente quejarnos. La vicepresidenta Harris y yo decidimos que era un ataque a cada elemento que representaba esta institución. Así que, por indicación mía, mi gobierno dio gran asistencia humanitaria y financiera. 50 naciones también dieron un paso al frente, pero principalmente el pueblo ucraniano dio un paso al frente. Le pedí a la gente de esta sala también los ayudara. La realidad es que la guerra de Putin ha fallado en su objetivo principal. Buscó destruir a Ucrania, pero Ucrania sigue estando libre. Buscó delimitar a la OTAN, pero la OTAN está más fuerte, más grande y más unida que antes, con 2 nuevos miembros, Finlandia y Suecia, pero no podemos ceder. El mundo tiene otra elección para tomar. Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a que Ucrania gane esta guerra y preserve su libertad, o nos alejaremos de la agresión para que continúe y una nación sea destruida. Yo sé mi respuesta, no podemos debilitarnos, no podemos mirar a otro lado y no cederemos en nuestro apoyo a Ucrania, no hasta que Ucrania logre una paz duradera.
Antes de continuar, porque luego Sergei Lavrov estuvo también. Y me gustaría comentar un poco sobre lo que ha dicho Biden. ¿Ha hablado de Palestina? Andrés, es que yo realmente no... Hablan de... Fue un plumazo así. Bueno, nuestro amigo de Estados Unidos me estaba sonriendo porque, bueno, también tengo que estar monitoreando qué está pasando. Siguiendo en el hilo de que ya los presidentes van a llevar su propia barra, ¿no?, para apoyarlos, después van a llevar porras. Pues dice nuestro amigo de que en la ONU solamente faltaron los de la chanchona de Arcadio. Grupo... ¿Qué puede hacer? De que de repente los presidentes lleven también gente con trompetas y con platillos. Y es más, Netanyahu hacía la pausa porque daba el tiempo para los aplausos. O sea, todo bien. Pausaba, era una cuestión de comunicación ya preparada, obviamente. Ellos son artistas en ese aspecto. Saben cómo comunicar, saben cómo mandar ese mensaje para que la gente, los aduladores obviamente les aplaudan, estén con ellos y los apoyen, ¿no, Andrés? Ahora vamos a ver la parte de... ¿Vas a agregar algo? Si no, comenzamos a ver la parte de los BRICS. Bueno. No, eso parece que no. En el Facebook parece que no salió este comentario de Estados Unidos que decía que en la ONU solamente faltaron los de la chanchona de Arcadio, que no lo había salido porque por algún motivo no se me escuchó, pero ahora sí. Bien, vamos a escuchar entonces a Lavrov, Sergei Lavrov. Veamos que bueno, estos rusos salen siempre con el machete en la mano. Lavrov, sí. Vamos a ver qué dice. Hoy se está decidiendo la cuestión del futuro del orden mundial. Esto está claro para cualquier observador imparcial. La cuestión es si será un orden hegemónico que obliga a todos a vivir de acuerdo con sus reglas, que son beneficiosas solo para él, o será un mundo democrático y justo, un mundo sin chantaje ni intimidación, sin neonazismo ni neocolonialismo. Washington trata de convertir a todo el mundo en su patio trasero. Estados Unidos y sus aliados quieren detener el curso de la historia. Después de haber proclamado la victoria en la Guerra Fría, Washington se ha elevado a rango de mensajero de Dios en la tierra, que no tiene obligaciones, solo derechos sagrados, para actuar impunemente como y donde le plazca. Cualquier estado puede ser declarado zona de tales acciones, especialmente si no ha complacido a los autoproclamados dueños del mundo. Antes de continuar, Lavrov ha ido con el machete desenvainado. Ha dicho obviamente algo muy potente. El mensaje de ser sagrados, ¿no? De no tener ninguna responsabilidad, no que simplemente dominar a costa de. Lavrov lo ha dicho más claro que nadie en ningún momento, Andrés. Sí, lo que sucede es que Rusia viene siendo como Rusia y China los voceros más enfáticos en decir del mundo multipolar, de que ya no existe un solo polo que controla el planeta Tierra y que también se encuentra, ya vamos a escuchar a Putin también, otra fuerza. Están haciendo una fuerza financiera, económica, comercial, territorial, también control del espacio, de la luna, etcétera, que está agrupándole en esta gran sombría que se llaman los BRIC, en lo cual cada vez más hay como 30 países que ya solicitaron entrar a los BRIC, incluyendo, por ejemplo, Turquía, que también es de la OTAN. Imagínense cómo son los contrastes de las cosas. Hay como 2 países más de la Unión Europea que han pedido entrar a los BRIC. Se ha creado el Banco Mundial de los BRIC. En estos momentos, presidenta Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Y bueno, muchos países ven de que también se puede comportar como el Fondo Mundial o el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que pueden prestar dinero. Son 2 bloques y también aquí lo hemos analizado en la minuta, Eric, de que en el futuro próximo, estoy hablando dentro de 10, 15 años, máximo 20, la humanidad lo único que vamos a tener son 2 opciones, con cuál lazo ahorcarnos, porque son 2 formas de capitalismo al final. Los BRIC es una forma de capitalismo
junto al viejo capitalismo que está en choque, en confrontación. Y bueno, Rusia, que también está sancionado por las reglas del juego de Occidente, está librando esta guerra en Ucrania y en su propio territorio, una forma de demostración geopolítico de los músculos que también ellos tienen. Al parecer, al ser derrotada Ucrania, será derrotada también en diferido, indirectamente también la OTAN y obviamente también Occidente. Entonces la bronca se la están jugando toda por toda. Es que con los respaldos que tiene ahora mismo Ucrania, se habla mucho, los analistas políticos, al menos aquí en España, comentan de que si Ucrania cede la victoria a Rusia, no es que ceda, simplemente se la está ganando militarmente, económicamente, lo que quieras, donde quieras y como quieras. La está ganando, mejor dicho, la mantiene allí, sabe que no se le puede escapar, es como que haya puesto el botín a un animalito pequeño, ¿no? Que no puede. Pero entonces aquí es el problema. ¿Por qué? Porque el respaldo viene, no solo viene, ellos dicen y están seguros en Rusia de que la OTAN está patrocinando de alguna manera el ejército ucraniano. Entonces, ¿qué significaría esto? Significaría una derrota a la OTAN. ¿Cuándo se ha visto eso, Andrés? ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. Entonces, claro, se están exponiendo en piel la OTAN, Estados Unidos incluso, aunque no meta mano directamente, pero manda miles de millones para armamento, o sea, y el apoyo geoestratégico de los militares o algunas ayudas, digamos así, con militares que están llegando, pero es que no es suficiente. Claro, si se mete ya directamente en la OTAN, estamos hablando de una tercera guerra mundial. Cosa que no debería de suceder ¿por qué? Por muchas razones, ¿no? No debe de calentarse la situación más allá, porque hay muchas pérdidas humanas. Todas esas pérdidas no hay ninguna manera de recuperarlos, Andrés. Entonces, Estoy de acuerdo. Simplemente el hecho de que Ucrania no termine de decir ya me han vencido porque ya está más que vencido, es eso, es el respaldo. Entonces, ahí hasta donde aguanten los de la OTAN, es decir, dejar solo a este presidente Zelensky y a ver qué pasa, porque la minuta está con todo. Han surgido indiscreciones, por ejemplo, unos jóvenes bromistas se hicieron pasar por un presidente de África y le llamaron a Meloni aquí en Italia, y Meloni dijo de que ya no soportaban a Zelensky, no ven una forma como deshacerse de él, ¿verdad? Que cría cuervos y te sacarán los ojos. La OTAN está apoyando, entrenando militar, van a entrenar 70,000 militares ucranianos aquí en el territorio de la Unión Europea, están ayudando con espionaje satelital, con todas las armas que están ahí hoy ya son prácticamente de la OTAN. Hay milicianos militares de la OTAN que están combatiendo ahí. Prácticamente es la OTAN disfrazada de Ucrania, pero se aplica esta frase de que sí. Y no solamente eso, perdona que te interrumpas, Andrés. Hay manos privadas obviamente que están colaborando con esta situación, porque Elon Musk a través de sus satélites está ayudando a esa parte, porque en sí, imagínate tú, un empresario, ya lo hemos visto últimamente, obviamente Twitter, ha comprado Twitter, es el dueño de Tesla, es Space, entonces muchos intereses ahí. ¿Por qué? Incluso hasta sobre Brasil, sobre Estados Unidos, está influyendo. Él quiere tener todo el poder. No solamente es un país, también son personas que se pueden desligar de alguna manera con los países, sino que ellos mismos mandan eso. Ahora mismo vamos a ver una parte del embajador de China allí en la ONU. Vamos a ver qué es lo que dijo. Escucha. Quien instigue una guerra a distancia puede acabar quemándose. Cuando China esté reunificada, solo entonces habrá paz en el estrecho de Taiwán. Cualquier intento de irrumpir en los asuntos internos de China tendrá una clara oposición de todos los chinos. Cualquier obstrucción a la reunificación de China será aplastada por la voluntad de la historia.
Ok. Uf, fue misilazo, Ahí fue directo al hígado. Sin tomar rehenes. ¿De qué estamos hablando aquí? De la consolidación de China. China, Taiwán. Taiwán, ¿a quién corresponde? ¿A China? Sí, ahora ahí hay un punto caliente, que el mundo arde, Eric, el mundo está ardiendo. Así como los que hacen las lecturas del horóscopo, estamos entrando en Marte, Sí. en la guerra, Se ¿no? están alineando los planetas. Sí. Yo diría más los países y los intereses económicos. Obviamente China por extensión territorial no lo hace por tampoco extensión económica, lo hace por extensión específicamente militar, porque allí hay bases militares. ¿De dónde, Andrés? Claro, principalmente de Estados Unidos. Entonces, claro, ellos ven ahora mismo, porque existe una guerra no solamente política, sino también económica a través de las tecnologías. Quien está yéndose de punta en la tecnología, obviamente es China. Están haciendo sus propios chips, ya no necesitan de Estados Unidos para nada, ni incluso ni otros países. Ojo, China está volviéndose autónoma en todo aspecto. Obviamente ellos comercializan con los demás países, pero les venden. Ojo, venden. Por ejemplo, aquí en España estábamos hablando de la relación económica que existe España-China. Imagínate cuánto es. España exporta a China 2.000 millones de euros. España importa de China 20.000 millones de euros. O sea, te puedes imaginar. Un volumen. Es increíble. Es increíble. O sea, y esto en España. Esto es España. Y los demás países, imagínate tú. China, ¿qué falta le va a hacer? O sea, simplemente es por la cuestión de protección. Porque obviamente Estados Unidos, cuando mete, ya hemos visto en la historia, ¿no? Después de todas las guerras, el principal factor influyente es Estados Unidos. Para X o Y razón, para poder enfilar a los, ¿cómo se diría? A los que tienen una idea sobre la economía, sobre cómo participar en las políticas, para sesgar a los demás de alguna manera lógica o corrupta. En mi caso sería corrupta mi manera de descifrarlo, ¿no? Porque no puede ser que países a través de engaños o a través de negocios sucios puedan votar, por ejemplo, en la ONU o, por ejemplo, en la OTAN. Chantajes. Sesgados a través de chantaje. Es increíble, Andrés. Bueno. Ya me extendí demasiado. Me gustaría ver la parte de Putin, que esto es interesantísimo. También vamos a compartirlo, a ver qué nos dice Putin. ¿Qué dijo Putin en la ONU? Este terreno de frenar va a ser bastante largo, pero el centro se centrará no en Europa o América del Norte, que están perdiendo sus posiciones en la economía mundial, sino que en países de los BRICS, en los estados que quieren unirse a nuestra unión, ven las perspectivas en una cooperación equitativa considerando intereses nacionales. Ya lo he dicho, pero me gustaría repetir que hay tenemos problemas con el audio objetivos internacionales. En 1999 el porcentaje de G7 en PIB mundial fue 45%, mientras que BRICS 22%. Tras el año 2023, el porcentaje de G7 cayó hasta 30% y de los BRICS aumentó hasta 36% y la brecha está creciendo. Hay que destacar que según los expertos internacionales, algunos países de los BRICS, incluyendo China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, la dinámica económica será positiva en esos países, pero supuestamente bastante moderada. Esto es lo que dicen los expertos internacionales, mientras que los líderes en cuanto al ritmo de crecimiento serán los estados del así llamado sur global, donde el PIB per cápita todavía está bajo y la urbanización no es tan alta, pero también hay alta natalidad. Esto va a pasar en los países de Asia del sur y sudeste, así como África. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, donde el presidente de este país, Teodoro Obiang Basogo, participa en nuestra sesión plenaria y le vamos a aplaudir.
Gracias. Repito, los BRICS. Rusia preside esta organización este año. Considera como su objetivo unir los potenciales económicos, crear el espacio de oportunidades para todas las partes interesadas en desarrollo armonioso, mutuamente beneficioso, subrayo, mutuamente beneficioso, o sea, en intereses comunes de nuestros pueblos y nuestros países. Para los países que ya son o serán los centros prometedores de crecimiento, tenemos por objetivo crear una plataforma libre de injerencia ajena, incluyendo la parte de recursos, tecnologías, recursos humanos, finanzas y inversiones. Se trata también de energía, que es un elemento clave de desarrollo de la esfera de economía y social. A pesar de todas las dificultades, Rusia y pues hay que destacar que todos los países tienen sus dificultades. Sin embargo, Rusia sigue siendo uno de los líderes del mercado energético. En los últimos 2 años y medio, las empresas nacionales han logrado reorientar el suministro de petróleo y derivados de petróleo y carbón. Pues si antes el porcentaje de la región Asia-Pacífico será 39%, según los resultados del año pasado, este número creció 1,5 veces, superando el 60%. En general, la cantidad, el porcentaje de países amistosos es 90% en exportaciones de energía ruso. El volumen físico, excepto gas natural, permanece a nivel del año 2021. Rusia está ampliando la geografía y escala de la cooperación energética, se está construyendo nuevas rutas para los mercados fuertes, incluyendo cooperación con los países de CEE, de la Unión Económica Euroasiática, de Sur Euroasiático. Aumentamos suministro a través de gasoducto Fuerza de Siberia. Continúa creciendo las exportaciones de gas natural licuado y esto se convirtió en uno de los productos principales de la ruta del Mar del Norte. Continuaremos desarrollar nuestras tecnologías y crear nuevos centros de transbordo y almacenamiento de gas natural licuado. Vamos a proporcionar los portadores de gas y, por supuesto, vamos a incrementar la capacidad de nuestros puertos marítimos de Ártica y orientales, fortaleciendo la infraestructura de la ruta del Mar del Norte. Nuestros colegas de Rusia conocen el tema, saben de qué se trata. Estamos delante de los principios. Bueno, eso traía el... Bueno. El presidente no estaba, hay que decirlo, el presidente de Rusia no estaba en la ONU. El presidente de Rusia estaba en una asamblea BRICS. Andrés. Sí, en una reunión que convocó, estaban más o menos representados 50 países y hablaba justamente de los proyectos. Me llamó la atención varias cosas, entre ellos de que el Producto Interno Bruto de todo el bloque del BRICS va en ascenso y la cuestión económica de las economías del llamado Occidente van en descenso. Y se me viene a la mente, Eric, así rapidito, la crisis de Volkswagen en Alemania. Muchos se preguntan por qué se está habiendo esta gran crisis tan desorden aquí en Alemania. Uno tiene que ver con las energías, porque antes de esta guerra que estallara en Utilizzo strumentale della fede religiosa. Europea le compraba el gas baratísimo a Rusia y Alemania se beneficiaba grandemente de ese gas barato. Es uno de los tantos factores. Los vehículos, hay leyes de cumplir en 2035 la sustitución de los combustibles fósiles, pero no está la infraestructura a nivel de la Unión Europea para los vehículos eléctricos, entre otros temas de la industria de este lado del capitalismo occidental. Mientras tanto, China es un tigre que avanza a pasos agigantados, se va comiendo mercados, va entregando regalías por todos lados. Bueno, hasta El Salvador le está dando sus regalías, pero tengámoslo claro, en temas de negocios no hay nada gratis, son inversiones a mediano o largo plazo. Yo te regalo algo porque tienes que devolver algo después. De alguna manera.
Escúchame. Siempre ha funcionado así. Esto que decías tú sobre esta empresa, la fábrica de coches, es interesante porque imagínate, ya hablabas bien sobre la infraestructura de la cuestión energética, ¿no? De cómo se va a cambiar del gas licuado o el gasoil o la gasolina, como lo entendemos, por la cuestión eléctrica. Entonces, aquí viene, Europa no puede producir en cantidades como lo hace China. Eso primero, no puede competir. Entonces, ese es todo el fin de la guerra con Ucrania. Porque no existe de ninguna manera esa parte. Quieren mantener aislado, en todo caso, a Rusia, porque es el que facilita algunas cuestiones de minerales con las que se construyen los coches eléctricos, que son las baterías, ¿no? Todas las cuestiones estas. Entonces, imagínate, ese es uno. Segundo, en la parte que no existe la capacidad, digámoslo así, sobre los materiales. Segundo, la capacidad tecnológica no tiene Europa ni Estados Unidos. ¿Por qué? Imagínate tú un coche de los de punta aquí en Europa, pueden ir, por ejemplo, los coches eléctricos como máximo 600 kilómetros de manera autónoma. Máximo, sí. China, no sé cómo es que se llama esta empresa, incluso hace móviles, así como la que quiere copiar Tesla, ¿no? Que quiere copiar allá en la parte de Estados Unidos, por eso también los intereses económicos que vienen. Elon Musk, imagínate, no sé si era Redmi o Huawei, que ha elaborado un coche con una autonomía de 2000 kilómetros con capacidad, o sea, imagínate tú, o sea, ¿cómo vas a competir con un coche de 600 kilómetros que tienes que recargar en 600 kilómetros, volver a recargar en 600? Aquí te vas a dar la vuelta a España en un coche chino. Sin recargar de energía. Entonces, ahí está la gran diferencia, ahí está todo el problema. ¿Por qué? Porque la gente que va a preferir, Andrés, tú te pones un coche de 1000 euros. No vamos a poner ni marcas ni nada, 1000 euros que te compres, pero uno... escucha un poco mal, Eric. ¿Se me escucha muy lejos o cómo? Ahí. Imagínate tú, te ponen un coche de 1000 euros. Los dos valen 1000 euros, Andrés. Dos coches valen 1000 euros. Pero uno te lleva a 600, hasta 600 kilómetros y el otro hasta 2000 kilómetros. Obviamente la respuesta es lógica, ¿no? Vas a escoger el de 2000 kilómetros. Entonces, ahí está la diferencia. Esos son los problemas grandes que existen en el mundo actualmente. Y que la gente está buscando, por ejemplo, Tesla, la empresa Tesla quiere ir a abrir las minas en Brasil para poder fabricar coches con esa capacidad. Y obviamente no tiene los minerales para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque a China se los venden todos. Eso es otra parte. Exacto. Es interesante. Estamos buscando precisamente, hay 5 empresas chinas que están a la punta de la creación de autos eléctricos. Y lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Europa hay minerales que se pueden utilizar, pero las leyes las han brindado y no se pueden explotar estos recursos naturales de Europa. Pero sí hay que explotar los recursos naturales de los otros países. Y ahí el dilema. Y ya China se adelantó para poder obtener los minerales de esos otros países. Y la cuestión de la infraestructura, por ejemplo, aquí en Italia, es verdad que las alcaldías por obligación ya están poniendo unos postecitos para que la gente pueda cargar, pero que ponen pocos en relación a la posible demanda que puede haber. En las gasolineras es una ley que tienen que tenerlo, pero si llegan 30 vehículos y se demora la carga rápida, que cuesta 50 euros, 20 minutos por cada carga rápida, hay que hacer la cuenta, y si solo tienen 3 postes, ¿cuántos minutos va a esperar la gente para cargar? A eso me refiero. Y si esa infraestructura no existe en toda la Unión Europea, si me quiero ir desde Italia hasta Zaragoza en un vehículo eléctrico, tengo que estar pendiente donde hay esos postecitos para ir cargando el vehículo, que justamente dura máximo 600 kilómetros. Y te compras un chino. Te compras un chino, vas y vienes desde Italia hasta España tranquilamente. Y los carros de aquí en Europa son más caros en relación a los chinos,
bueno, y se están comprando menos carros eléctricos. O sea, un lío que se ha Es un armado solo rollo, es un en la solo Unión rollo. Europea. Vamos, Sí, vamos a ir bajándole la tonalidad también a la música. sí, porque si no nos emocionamos. Estamos forjadores del caos ahora mismo, pero bueno, hemos cambiado ahora mismo Estamos forjando caos. Ahora vamos a escuchar esta. Dale. Nos guía con precisión. Eric Presa siempre ¿Está? queda el cañón. Creamos criterios sin error. Análisis profundo con pasión. En la pantalla, sin temor. La minuta se va a vibrar. Análisis y opinión sin duda. José, Eric y J. sin parar. En sus voces podemos confiar. A ver si podemos confiar. Bien. Esas son las creaciones de Eric Presa porque también es cantautor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos, a mí me encanta la música, me encanta todo tipo de ritmos, pero me encanta también escuchar a los políticos, porque ellos se dan una fama al que es el mejor, al que yo pienso mejor, y por eso soy superior a todo. Sí. Que también estos discursos de las ONU fue como una Miss Universo. Ahí después los fans decían, no, que mi presidente dio el mejor discurso, que mi presidente es el más cool del mundo, mi presidente es el más cachimbón. Y bueno, vamos a escuchar otros. Vamos a ver qué dijo Boric, el presidente de Chile. Boric. Él se considera de izquierda, dice. ¿De izquierda? Bueno, yo lo dejo ahí. El mundo ha cambiado, pero hay cosas que se mantienen igual. Un ejemplo reiterado desde este pupitre es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el mundo del 2024 no es el de 1945. Escuché atentamente en la mañana al secretario general de la ONU, al presidente Lula de Brasil, al presidente Biden de Estados Unidos, manifestar explícitamente su acuerdo en reformar el Consejo de acuerdo a los tiempos de hoy. ¿Quién o qué lo impide? ¿Hay alguien acaso en esta asamblea que se oponga? Desde Chile propongo que nos pongamos un plazo para la reforma y que para cuando la ONU cumpla 80 años lo haga con un Consejo de Seguridad acorde al curso de los tiempos actuales, del que sean parte Brasil desde América Latina, la India, al menos un país de África, entre otros. No hay nada que lo impida, salvo la falta de nuestra propia voluntad. Las instituciones humanas dependen de la voluntad de sus líderes, nosotros. Y aquellas que no son capaces de adaptarse a su época corren el riesgo de derrumbarse. Es cosa de recordar el rápido colapso de la Sociedad de las Naciones. Y es que hay momentos en que el cambio es la mejor manera de asegurar la continuidad de nuestra historia. Y este es precisamente uno de esos momentos. Lo mismo respecto a la gobernanza financiera. Valoramos los esfuerzos que han hecho las instituciones financieras globales para modernizarse, pero por sobre todo, desde Chile apoyamos la propuesta de África, liderada por Nigeria, para abordar la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y las desigualdades en la recaudación de impuestos a través de la creación de una convención sobre la cooperación fiscal internacional, logrando un sistema más transparente e inclusivo, un sistema de impuestos globales que apoye al financiamiento de la lucha contra la crisis climática, en el cual los países, pero también las grandes empresas, rindan cuenta de sus movimientos y aporten lo que corresponde a los países de los cuales han obtenido su riqueza. Para estos desafíos y tantos más, no me cabe duda que es el posible liderazgo de una mujer, como señala el acuerdo de la Convención del Futuro, que suscribimos hoy en la mañana, que provenga de nuestra América grande, según el criterio de rotación territorial de la ONU, el que podrá encabezar este proceso siguiendo la senda reformista de Antonio Guterres. Señor presidente de la Asamblea, líderes del mundo, en ocasiones
La comunidad internacional es acusada de doble estándar frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en una u otra parte del mundo. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo o alguien del mismo color político el que vulnera la Carta de la ONU, se mira hacia el lado o campea la ambigüedad. Desde Chile nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Ahí teníamos el discurso de Boric, que es el de izquierda, lo has dicho antes, ¿no? Sí. ¿Cómo aprecias tú esta situación? Yo es que realmente a Boric no... Antes lo veía de izquierda, pero con todas las políticas que ha llevado en Chile, pues se continúa con la misma, no ha cambiado nada. O sea, como es costumbre, las izquierdas, políticos se montan en banderas de izquierda o banderas rojas para decir que son socialistas, son comunistas, eso, pero al fin es solo por llevar bandera, por montarse en esa plataforma, al cual los lleva a ser presidentes. Y cuando son presidentes se olvidan de eso, se olvidan de cambiar las cuestiones económicas, las cuestiones de salud, las cuestiones que puedan apoyar a toda la población. Pero eso es lo que hay. No solo en América Latina, pasa en todos los países del mundo. Pasa en todos los países. Boric me parecía interesante en las luchas estudiantiles que se dieron en Chile, muy fuerte. Se vio un movimiento social bastante sustancioso y que podía generar algún beneficio, pues algún progreso. Cuando ya pues ganó como presidente, poco a poco fue tomando una posición bien particular, digamos. Digamos, es su estilo bien particular de hacer izquierda, por dejarlo de esa manera, ¿no? Ya nuestros oyentes minuteros y minuteras de los podcasts de Chile y todo ese del sur de América nos irán contando cómo lo observan. Vamos a ponerle un poco de... En este momento el podcast internacional, ¿no? Es un poco de sabor latino. Perdón, Andrés. Sí, voy a aprovechar el momento para agradecer a todas las personas que nos escuchan a través del podcast de La Minuta, que está en Amazon Music, en eBooks, en Spotify, en todas las aplicaciones de audio. Búscanos como La Minuta. Y obviamente gracias al Emporio Digital hacemos la transmisión completamente en vivo, y otras páginas que agregan la transmisión en Ecuador, en El Salvador, en España, en Italia. Obviamente el saludo también a todos nuestros escuchas, a nuestros oyentes en Australia. Estamos ya al otro lado dándole vuelta al mundo con el podcast. Aquí en Irlanda, en Europa, Irlanda, Bélgica, España, Italia, Francia, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, aparecemos en las listas. También estamos en unas páginas en Cuba, en Nicaragua, y unas páginas en Australia. Así que muchas gracias a los minuteros y minuteras que están siempre pendientes de este podcast. Andrés. Sí, por supuesto. Y les quiero decir que la canción que escuchan de fondo, no tenemos problemas de copyright porque es propiedad de La Minuta. Ahí está. Vamos a escuchar un poco del tema de La Minuta de hoy. La Minuta de hoy se llama. Eric Presa pues se ha dado a la tarea de explotar al máximo la inteligencia artificial y ha creado 2 contenidos para La Minuta. Uno, les decíamos que es rock metalero, que a lo mejor lo deja al final cuando cerremos el podcast. Y esta versión que a mí me parece así como bajo fondo, pues muy genial, Eric. Te felicito. Otra versión. Esto es cuando nos ponemos intensos, ¿no? Los forjadores del caos, cuando estamos dando caña, cuando estamos metiendo. Y esta otra, cuando comenzamos ya a relajar un poco, porque... Ahora vamos a... Esta otra cuando estás tomando vino, y la otra cuando estás tomando tequila. Sí. Vamos a ver qué dijo el presidente de El Salvador, el discurso de Nayib Bukele. Vamos a ver qué dijo. En otras ciudades
Las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Bueno, y esta es También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Escucha. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Se está en vivo, Y ahora es hay que sermoneado jugársela, porque por quienes cuando hay solían cosas denunciar. así, pues, no Las queda plataformas de más grandes de otra redes que sociales ver en el cómo mundo fueron lidiar obligadas con a el de- censurar a sus usuarios a he visto petición de su gobierno. porquerías que se dan. Ciudadanos de países Esto, porquerías que se occidentales han dan sido arrestados por tecnológicas. compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos Si gobernantes quitas el han intentado fondo prohibir y a su oposición política. dejas a Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer escucha un poco es convertirnos en distorsionado. un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos. Bueno, ahí estaba la participación de Nayib Bukele. Presidente de El Salvador, pues hablaba de que Estaba. Y yo solo me recuerdo hace 2 años, ¿no? La primera vez que fue a hacer su discurso en la ONU, a tomarse un selfie, ¿no? Para hacer viral ese momento, ¿no? Y para exponer... Creo que se le olvidó. Para exponer que la ONU no valía de nada, que no sé qué. Al final tuvo también incluso problemas con la ONU por cuestiones de derechos humanos y tal, ¿no? Fue reelecto en El Salvador este año. Es su segundo periodo donde en El Salvador no se puede, realmente no se puede. Se ha hecho a través de ¿cómo se llama? De lecturas sobre la ley, ¿no? Sobre interpretaciones de ley. Propia interpretación. Entonces, y expone que no hay, que todo está bien, el derecho a la propiedad privada. Esto es para dar la seguridad a la inversión internacional que está costando que llegue, obviamente, la inversión a El Salvador. ¿Por qué será? Obviamente, el estado de excepción que vive en El Salvador es algo contraproducente, algo positivo y algo negativo. ¿Qué es lo positivo? Es que los pandilleros se supone que están guardados en la cárcel de máxima seguridad, donde no pueden salir, no pueden hacer daño a la población. Totalmente de acuerdo, muy bien. Pero la parte contraproducente del estado de excepción, ¿cuál es? Es porque no hay leyes. Ahora mismo la ley la ejerce el Estado a través de la ¿cómo es que se llama? De la represión, obviamente, porque, bueno, más que todo está enfilada para la cuestión de la delincuencia, ¿no? Para las pandillas y tal.
Eso se enfoca más, pero claro, lo que pasa es que cuando ves tú en un país donde no se respetan las leyes, no solamente las leyes locales del país, las leyes nacionales, sino que también algunas veces se te puede ocurrir, esto puedes cambiar con los tratados de comercio con los países. Entonces, ¿qué garantías tienen las empresas para poder invertir en un país que supuestamente está en seguridad? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que Nayib tiene mucho trabajo que hacer? Y realmente tiene esa particularidad de decir que está trabajando por El Salvador, pero el problema, si bien es cierto, la violencia en El Salvador, no solo en El Salvador, sino que en América Latina, es un problema gravísimo. Y no solo en América, sino también en África. Estamos viendo incluso en Europa, en países del primer mundo, siempre hay violencia. Pero es distinta la violencia. ¿Por qué? Porque una generada por la cuestión económica. Porque, bueno, antes de entrar al aire, estamos hablando sobre El Salvador, que había más o menos 6 millones y pico de habitantes, ¿no? 6 millones y pico de bocas que quieren comer. Pero en El Salvador no hay trabajo. No hay inversión ni nacional ni internacional para producir en las empresas ahí. Entonces, ¿qué va a hacer Nayib Bukele? Tiene que reestructurar la parte económica. Entonces, ¿quiénes se van a ver afectados ahí? Los pobres. No debería, ¿no? Porque no tienen de dónde sacar el dinero. Las empresas grandes, y ellas están haciendo, eso es lo que mencionaban ahí, ¿no? Estaban abriendo las puertas a los países o a las empresas de todo el mundo, pueden invertir en El Salvador. Vamos a ver si estos empresarios han captado la idea de Nayib Handres. Pues bien, ahora, como en la ONU, pues a los presidentes les dan como unos 13, 14 minutos y van por libre. Ellos dicen lo que quieren. Algunos hacen su ponencia en la problemática global, ¿verdad? Algunos presidentes hablan de las problemáticas globales. Por ejemplo, Lula Silva se enfatizó en el medio ambiente, otros que han quemado sobre la quema de millones de hectáreas en el Amazonas, bueno, del hambre, de la pobreza, de la guerra globales, lo ven así, ¿no? Como un problema más esférico. Hay otros países de que llegan a contar lo que hacen en su propio país. Un poco como para dar ejemplo, digan, síganos a nosotros, ¿no? No solamente síganos en las redes sociales, sino que sigan a lo que estamos haciendo. Y El Salvador se ha caracterizado por eso, de que habla por lo que se hace en El Salvador. Aquí ya lo hemos afirmado en la minuta que a nosotros nos parece bien que se combata la delincuencia y que todos los pandilleros y pandilleras estén presas. Eso me parece lo mínimamente decente que tuvo que haber sucedido en El Salvador. Ok, ahí, perfecto, no tenemos ningún problema. El asunto es de que, siendo él mismo lo dijo, el país más pequeño del continente americano, tiene una gran cantidad de problemática. Y las pandillas que en las encuestas se encontraban en primer lugar, cubrían los otros problemas que habían. Una vez que están presos, la mayoría de pandilleros y pandilleras salen a la luz los otros problemas endémicos que existen. Uno de ellos, más grave, es la economía, pero no se queda atrás la salud, no se queda atrás la educación también, porque hay un problema estructural en todo esto, en la salud y en la educación, pero obviamente no es el momento para hablar de esto. La cosa es esto, de que, bueno, es su estilo personal, decir que El Salvador es el mejor en todo, es el mejor en todo. Digo que es el mejor, el más seguro del hemisferio occidental. Entonces, yo me pongo a pensar porque fui a ver eso, ¿no? El hemisferio occidental, la expresión del hemisferio occidental puede ser referencia a la mitad de la esfera terrestre que se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich. Alaska, por ejemplo, se encuentra en el hemisferio occidental y una partecita de África. Puedo inferir de que entonces El Salvador es más seguro que Alaska, por ejemplo. Y más seguro que otros lugares, porque está en el hemisferio occidental, carajo.
También Es así. hay otra investigación. Bueno, con esto de los datos, como puedes fiarte o no puedes fiarte. Decían de que El Salvador se convirtió en el país que está en cuarto lugar con mayor seguridad a nivel mundial. Bien, bien, bien. Le aplaudo. ¿Vale? Los otros 3 primeros países están en estado de excepción. No. Simplemente es parte de la cultura de los países. Simplemente es porque esos países son de primer mundo, porque en esos países hay economía, porque en esos países hay alimentación, porque en esos países hay una gran educación, porque en esos países hay una gran salud pública. Sí, por Que ejemplo, está podemos bien mencionar, administrada, que hay corrupción, puede que haya corrupción, pero no a los extremos. Pero imagínate, o sea, El Salvador quita hoy el estado de excepción, ¿a dónde va a parar El Salvador? sí, y el estado de excepción no es una normalidad, su nombre lo dice, excepcional, no tiene que ser permanente. Ya a esta altura tendrían que haber modificado el Código Procesal Penal y todas las demás leyes secundarias para brindar la seguridad a la gente sin privar de sus derechos a la persona, porque al final el estado de excepción quita el estado de derecho a la gente, eso. Exacto, y donde exacto. un soldado se cree con la poder. autoridad, se cree juez. Exacto. Un militar que no está formado ni autorizado por la Constitución de arrestar personas ni hacer actas de arresto. Entonces, ahí está por decir algo. Ahí está la cuestión. Obviamente, que sea un país con menos violencia, estupendo, me parece fenomenal. Pero claro, leyes han habido en El Salvador contra pandillas, contra todo tipo de delincuencia, que no se metían o no se van a meter, porque si tú dejas el estado de excepción y no construyes unas nuevas leyes que sean de manera radical, obviamente tiene que ser, porque no puedes soltar ese momento, porque si lo sueltas es como que estás apretando tú una vena, no dejas circular nada, ¿no? Vale, tú la dominas, claro, pero cuando tú quitas eso va a continuar irrigando. Entonces, al final, solo has detenido, has pausado un momento donde probablemente se incremente la situación psicosocial por la misma situación de que no hay ni empleos ni nada, no tienes nada para poder salir adelante. Bueno, son temas de todos los países, pero en especial en El Salvador, que se está dando. Esperemos que El Salvador salga adelante de la mejor manera, que todas las personas colaboren, que todas las personas se hagan buenas de un día para otro. Eso es una gran fe que tengo yo, y que sea un país de verdad, sin maquillajes de datos, sin interpretaciones a mi bien, a mi bienestar, no que sea realmente lo que pasa en El Salvador. Vamos a continuar, Jandres, ¿te parece? Ahora Lula, ¿no? Creo Sí, démosle. que tenemos a Lula, ¿no? Parece, si no, no sé, mira vos aí. Sí, vamos. Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima
escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. En algún momento, y como Aprovechamos de una sola vez, ya sabemos Lula por dónde orienta también sobre el mismo discurso de Boric, ¿no? Lo ha acompañado, digámoslo así, en el discurso sobre la participación. Vamos a ver qué dice Milei. como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Un país, en definitiva, que practica y se conduce. Continuamos con el discurso de Milei, Pedro Sánchez, presidente de España. Desde una máxima fundamental, y es el valor de la coherencia. La que nos ha llevado a decir lo mismo en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro lugar. Defensa de la paz, de los derechos humanos y de un orden internacional basado en reglas. Y que, ante las dudas de otros, responde con más confianza en el multilateralismo. Ese mismo sistema multilateral, el que el mundo levantó pieza a pieza de las cenizas de la barbarie, se encuentra hoy bajo una enorme presión. Una presión que impacta de lleno en tres aspiraciones esenciales para el progreso de las naciones: la paz, la democracia y el desarrollo. Tres aspiraciones inalcanzables por separado, las unas y las otras. La paz es incompatible con la tiranía. La democracia, a su vez, necesita proveer bienestar y desarrollo para legitimarse como lo que es, la forma de organización social y política más avanzada que el hombre ha creado en la historia. La paz sin democracia es la paz de las cárceles. La democracia sin desarrollo ni progreso es la antesala de la autocracia, como atestigua un pasado rico en enseñanzas que nunca deberíamos olvidar. Por tanto, trabajar activamente por la paz, la primera de esas tres aspiraciones, es hoy mucho más que una exigencia moral, es una necesidad existencial. Por primera vez, señoras y señores, en 2 décadas, crece el número de conflictos en el mundo. Crece el número de países involucrados en guerras fuera de sus fronteras, a niveles sin precedentes desde 1945. Aumenta el número de víctimas, de heridos, de heridas, de mutilados, de personas desplazadas. Y lo hace también el impacto económico de la violencia. Hasta el 13% de todo el producto mundial, según algunos estudios. Es decir, el equivalente a toda la riqueza creada en un año
por 180 países juntos. Estas cifras no solo ponen voz a un gran fracaso colectivo, que lo es, son la constatación de una enfermedad global que corroe tanto los cimientos del sistema multilateral como los de un orden internacional basado en principios y en normas. Principios que hasta hace poco parecían inviolables, el respeto a la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de los países, como ocurre, por ejemplo, en Ucrania. A esta hora, mientras estamos aquí, se cumplen 31 meses del inicio de una agresión que la Rusia de Putin dirige no solo contra el pueblo ucraniano, sino contra el conjunto de la comunidad internacional. Pues ahí estaban. Bueno, este es Meloni ya. Yo quiero comentar un poco sobre el discurso de Milei. Todo lo contrario sobre el discurso de Pedro Sánchez. Milei decía que la Agenda 2030 pues está causando esta situación a nivel mundial, y en cambio Pedro Sánchez está diciendo que se está recomponiendo obviamente en la parte cooperativa de los países para llegar a un nivel de justicia, ¿no? Donde pueda participar la democracia, el desarrollo, lo mencionó, todo lo contrario a Milei. Y ojo, porque aquí te voy a hacer mención sobre un rifirrafe que hubo con Argentina, porque vino a participar a un evento público, bueno, un evento político, mejor dicho, de Vox, aquí de la extrema derecha en España, y pues Pedro Sánchez no lo invitó ni se acercó ni nada, o sea, simplemente fue invitado por la extrema derecha. Entonces, y hubo un rifirrafe, ¿no? Se fue para Argentina a decir que la mujer de Pedro Sánchez era corrupta, que no sé qué, que ya. O sea, vamos, un discurso tonto, diría yo, porque no tienes nada que decir, te metes con la familia o sea, y obviamente aquí en España se está llevando un caso de la esposa de Pedro Sánchez, donde no está ni involucrada, donde es por bulos o por información que ha sacado la ultraderecha y que se la han llevado a un juez, y el juez ha determinado en ese momento que sí es suficiente para poder procesar. Imagínate cómo está la cosa aquí. Es una situación de gobernabilidad, de democracia y de los intereses ocultos que hay detrás de estos intereses económicos que quieren el poder total. Y cuando tienen el poder total, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tenemos el caso en El Salvador, tiene el poder total, tiene el poder ejecutivo, legislativo, judicial, puede hacer lo que quiera, en todo. Entonces, en el caso de España, hay una diferencia, porque aquí hay varios partidos gobernando, son un grupo de partidos políticos, casi todos de izquierda, aunque hay unos que son de derecha y unos que están dentro del gobierno. En fin, eso es lo que se ha hablado hasta el momento. Si tienes algo que agregar, si no, vamos a ver a tu presidenta. Dale. Vamos a ver qué dijo la Meloni. L'utilizzo strumentale della fede religiosa diventa fattore di tensione o peggio fattore di persecuzione. Sono milioni nel mondo le persone che... Si quieres ir traduciendo, Andrés. Soffrono a causa della loro professione di fede. Intentaré. E al primo posto come vittime ci sono i cristiani. Pongo desde el inicio. L'utilizzo strumentale della fede religiosa diventa fattore di tensione o peggio fattore di persecuzione. Sono milioni nel mondo le persone che soffrono a causa della loro professione di fede. E al primo posto come vittime ci sono i cristiani. Assistiamo al dirompente. Están sufriendo en el mundo. Persecución. Se refiere a los países musulmanes. Dirompente avvento dell'intelligenza artificiale generativa, una rivoluzione che pone interrogativi del tutto inediti, anche se io non sono certa che dovremmo chiamarla intelligenza. Intelligente è chi fa le domande, non chi dà le risposte processando dei dati. In ogni caso si tratta di una tecnologia che, a differenza di tutte quelle che abbiamo visto nel corso della storia, disegna un mondo nel quale il progresso non ottimizza più le competenze umane, ma può sostituirle.
con conseguenze che rischiano di essere drammatiche soprattutto nel mercato del lavoro, verticalizzando, concentrando sempre di più la ricchezza. Non a caso l'Italia ha voluto che questo tema fosse al centro della sua presidenza del G7, perché vogliamo fare la nostra parte nella definizione di una governance globale dell'intelligenza artificiale, che sia capace di conciliare innovazione, diritti, lavoro, proprietà intellettuale, libertà di espressione, democrazia. Bien, sí. Questa complessità, animata da sfide che sono profondamente interconnesse tra loro, ci dice prima di tutto una cosa. I problemi del cosiddetto sud globale sono anche i problemi del nord del mondo e viceversa. Non esistono più blocchi omogenei e l'interdipendenza dei nostri destini è un fatto. Per questo noi siamo chiamati a ragionare fuori dagli schemi que habíamos conosciuto nel pasado. El mundo ha cambiado, pero hay cosas. Bueno, ahí teníamos la parte de la presidenta Meloni, que hablaba sobre la inteligencia artificial. Es interesante lo que dice, ¿no? Porque es un factor, dice, de que puede servirnos para toda la cuestión de la igualdad, la democracia. Imagínate, es que no sé de dónde se sacan esos términos realmente, porque estos no van con la democracia. Van a ayudar en un futuro, pues no tan lejano, porque esto está ahora mismo palpable. Interesante lo que dice Meloni. ¿Cómo lo percibes tú, Andrés? Bueno, es de recordar que Meloni Italia está fungiendo como presidente del G7. Y ella tiene bastante en sus gustos el tema de la inteligencia artificial. Habló como de dos cosas, bastante cosas interesantes. Hay que recordar de que Meloni tampoco no es parte de mi simpatía. Ella tiene un origen, un pasado fascista. En el gobierno lo forman tres partidos, Fuerza Italia, la Lega Nord y Hermanos de Italia, todos de ultra conservadores. Abajo de eso se encuentran movimientos neofascistas claros y definitivos que ahora hacen los saludos fascistas aquí en Italia, se visten como ellos, hacen sus eventos y antes estaba prohibido hacerlo porque se consideraba apología del fascismo y era un delito. Ahora ellos llaman de que son eventos culturales y ahora sí se puede hacer. Solo para ponerle cómo están las cosas. Les han cambiado el nombre. Sí, eventos culturales entonces sí es válido. Pues, ¿qué sucede? De que antes que fuese primera ministro, Meloni ya decía que para evitar la migración de África, aquí en Europa y los que entran por Libia, pues era de ayudarles a ellos en sus países. Entonces está como a 6 o 9 países de África, le está ayudando a crear hortos, a que puedan cultivar tomatitos, a poner paneles solares para que vean la televisión con energía solar y de esa forma evitar que los migrantes lleguen a Europa, ¿no? Según su concepción que tiene. Al mismo tiempo que hacen acuerdos para los minerales de África que necesita Europa, Italia, etcétera, ¿no? Siempre un doble binario lo que se da. Pero también a mí me parece interesante cuando dice que hoy no se puede desconectar el mundo de lo que sucede en el sur a lo que sucede en el norte. Precisamente Europa le compra productos incluso a China y no puede hacer a menos ya. Ya Europa ya no puede hacer a menos de comprar el producto. ¿Qué tal si China dice mañana no te mando los containers con tus productos? Pues entraría en una problemática bastante seria. Fíjate que en los negocios que veo en los años que tengo de estar aquí, en los negocios chinos, antes muchos europeos les daba pena entrar, no querían entrar, veían como malos productos. Pero una mala calidad. Sí. Es normal, pues ahora es normal verlos por todos lados. El otro aspecto de que dijo de la inteligencia artificial, quieren poner la inteligencia artificial al servicio siempre de las élites para el control de la sociedad. Ella lo disfrazó diciendo de que eso podía que no afectara para los desempleos, etcétera. Coincido de que la inteligencia artificial a lo mejor se apresuraron todos los ingenieros que le lanzaron ese nombre. Sí, inteligente es el ser humano, ¿verdad? No una computadora. La computadora solo lee números. Es que el sistema no genera ningún tipo, simplemente repite sobre lo que tiene información. Yo, por ejemplo, estaba viendo un TikToker famoso
se puso a ver el ChatGPT, ¿no? Para ver, y invitó a un juez, ¿sabes? Un juez español, un joven, para ver un dictamen, ¿no? Entonces viene a través del ChatGPT, comenzaron a dar el caso, ¿no? ¿Qué es la respuesta que iba a generar para probar la inteligencia artificial con un juez enfrente? Pone todo, o sea, las leyes están las leyes del BOA, el BOE, que son los boletines oficiales del Estado, los boletines oficiales de cada comunidad autónoma, ¿no? Que hay según las leyes, ¿no? En la Constitución, todo. Vale, entonces comienza a generarte todo el informe, imagínate tú, todo el informe desde la primera letra hasta el informe final y el dictamen final, a la par de este juez. El juez, eso lo hizo en 2 minutos, la resolución. Y el juez quedó, vamos, esto es lo que hay, dijo. O sea, esto nosotros lo hacemos entre 2 y 3 horas, dice. O sea, eficientaliza, no sé si se dice así correctamente la palabra, o sea, es una manera más eficiente de hacer las cosas que ya están hechas, de decidir o de tomar alguna decisión en ese aspecto. Pero hasta ahí nomás tiene la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si le falta una ley? No va a llegar a esa misma conclusión, porque no va a interpretar de esa misma manera, porque le falta la ley. Entonces, si le falta información, no podemos decir que tiene inteligencia. Simplemente es un cúmulo de información en la cual se procesa más rápido. Punto. Exacto. Facilita, muchas cosas facilita. Es decir, no hay que verlo como un demonio, la inteligencia artificial. Hay que tomar las cosas que nos pueden servir en la vida cotidiana. Bueno, es un tema grande, entonces a ella le fascina ese tema y lo va a impulsar en el G7. Veamos, aquí la Unión Europea ya crearon leyes acerca de la inteligencia artificial, pero ojalá tratemos este tema en otra minuta. Llegamos ya al final, Andrés. Muchas gracias a todos los que se conectaron, estuvieron pendientes de este podcast. Hemos innovado hoy en la transmisión, estamos completamente en vivo en Instagram. Estamos en Facebook, pero en otro formato. Esperamos estandarizar la imagen, más que todo la imagen, porque el audio, obviamente, esto queda grabado a través del podcast de La Minuta en todas las aplicaciones de audio, como son Amazon Music, eBooks, ¿qué más? O sea, en cualquier aplicación nos puedes encontrar. O también a través de las redes sociales, y también nos puedes buscar en la página web www.elemporiodigital.com. El último editorial, porque es el editorial, es un periódico con editorial. El último que se ha hecho, lo ha hecho Andrés, creo, que habla sobre la lógica de la guerra en Ucrania. Así es que léanselo, es un análisis muy profesional, muy entretenido a la vez. Si tú estás interesado en la política, lo tienes que leer. Así es que busca www.elemporiodigital.com y busca el editorial más reciente de Andrés. Nada, les agradecemos un montón. Andrés, ¿algo que agregar ahí? No, quiero felicitarte de nuevo porque las 2 creaciones musicales que has hecho te han quedado guay. Genial, muy bien. Y, estamos utilizando... No hay problema con copyright porque son propiedad del Emporio Digital y de La Minuta. Eso le estoy llevando la palabra a Meloni, tu presidenta. Vamos a actuar con la inteligencia artificial. Sí, exacto. a mi primera ministra de aquí. Muchas gracias, minuteros y minuteras, a los que nos escuchan en diferentes países. Les tenemos un gran aprecio. Gracias por apoyarnos y aumentar nuestra audiencia. Y los que nos ven pues en las redes sociales tradicionales, igual intentamos dar nuestros criterios. Nosotros combatimos las ideas y no a las personas. Un gusto y cuídense.